En el año 313 el emperador Constantino legaliza el ejercicio de la fe cristiana y Teodosio el Grande la declara religión de Estado. Se extiende tanto que reyes y poblaciones bárbaras se convierten al cristianismo. El monasterio estaba alejado como si fuera un mundo aparte. Los monjes se despojaban de todo para el servicio de la iglesia. Las tareas del monje, desde los trabajos manuales en la huerta del monasterio y el trabajo intelectual que se desarrollaba en las bibliotecas, estaban plasmados en la Santa Regla: las oraciones, las lecciones, las lecturas y el trabajo. La figura de referencia es el obispo. En los primeros siglos de la Edad Media, el papel no era solo de guía espiritual, sino que tiene poderes civiles y políticos. Es el pastor quien enseñaba la verdad a los cristianos. Era también el defensor de los romanos a través de acciones diplomáticas con los representantes de los pueblos invasores. La diócesis era una parte del pueblo de Dios, encomendada a los cuidados pastorales del obispo, ayudado por su presbiterio. En adhesión al pastor, por medio del Evangelio y la Santísima Eucaristía, unida en el Santo Espíritu, constituye una iglesia peculiar, en la que está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. La Iglesia se convierte en opositor político y psicológico de otras formas de organización social y se erige a sí misma como heredera del desaparecido Imperio Romano. Los obispos en muchos casos desempeñaban una función civil, distanciándose del papel de hombres de la Iglesia, y se unen al rey, al emperador o a los señores locales. El privilegio de inmunidad de la exención de los tributos y de sinecura, que significa la exención de los ejercicios sacerdotales. Esto reflejaba que la Iglesia estaba adscrita al poder. Surge también el nicolaísmo, que era la práctica que permitía que el sacerdote se podía casar. Esto generó críticas, por lo que pedían que los eclesiásticos volvieran al ejercicio de funciones espirituales más auténticos. Gregorio VII es el Papa de la Reforma. Su Dictatus Papae del año 1075 pretende el retorno de la Iglesia a sus funciones de ejemplo y guía cristiana, y reafirma la superioridad del sumo pontífice por encima de las demás autoridades terrenales. Tras las reformas gregorianas, el desencuentro es inevitable. La lucha del emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII por las investiduras de los obispos se disputaban sobre quién era el verdadero heredero de Roma. Es una pugna entre el poder espiritual y el poder del Estado. La catedral era el lugar sagrado dedicado a las ceremonias religiosas. Se asemejaba a una nave oscura donde se sentía mucha paz. Era el lugar donde se encontraba el equilibrio y la armonía. Las catedrales góticas fueron el fruto de la Alta Edad Media. Estas eran tan altas como si quisieran tocar el cielo. Fue un símbolo apropiado de la preocupación de la gente del medioevo respecto a Dios. Dos innovaciones fundamentales del siglo XII posibilitaron la existencia de las catedrales góticas: la combinación de las bóvedas acanaladas y de los arcos punteados. Reemplazaron las bóvedas cilíndricas de las iglesias románicas, y esto permitió a los constructores hacer que las iglesias góticas fuesen más altas que sus contrapartes románicas. La utilización de los arcos punteados y de las bóvedas acanaladas creó una sensación de movimiento ascendente, una sensación de ingravidez vertical que implicaba la energía de Dios. Otra innovación técnica también resultó importante: el contrafuerte. Básicamente es un pilar de piedra muy arqueado que se construía fuera de los muros. Esto posibilitó la distribución del peso de los techos abovedados de la iglesia en dirección hacia abajo y hacia afuera, lo cual eliminaba los pesados muros estilizados en las iglesias románicas, como soporte del peso de las enormes bóvedas cilíndricas. Por tanto, las catedrales góticas se construyeron con muros delgados que se complementaban con magníficos vitrales, lo cual creaba un juego de luces en su interior, que variaba con el sol en diferentes momentos del día. En la ceremonia se habituaba el uso del incienso. La lengua utilizada era el latín.